Libérate de tus vacas. Es un título un poco extraño, pero es una formación que está basada en uno de los libros de desarrollo personal que a mí particularmente más me han gustado, que se llama La vaca, de Camilo Cruz. Es el autor. Por eso lo que quiero en esta tarde, en un breve tiempo, es que podáis ver si tenéis alguna vaca y qué significa eso. Y si las tenéis, cómo os podéis liberar de ellas. Para empezar la formación, a mí me gustaría haceros una pregunta, por eso he dicho que quería que fuera muy interactivo, porque quiero haceros una pregunta y que me respondáis en voz alta la primera palabra que os viene a la cabeza, sin pensar, y la decís en voz alta también. ¿Vale? Trato hecho, ¿no? Si yo os digo qué es lo contrario del éxito, fracaso. Todo el mundo ha dicho fracaso. Inmovilidad. Todo relacionado con el fracaso. ¿A que todos solemos asociar antónimo de éxito? Fracaso. Pues vamos a ver con esta formación si eso es así, si es cierto que lo contrario del éxito es el fracaso. Y para eso cuenta esta historia que un maestro samurái llevó a su joven aprendiz para explicarle una lección. Pensó en llevarle a una aldea muy pobre, donde estuviera la casucha más pobre, donde estuviera la familia más pobre, y en ese entorno quería darle una lección. La lección tenía que ver con que muchas veces el que una persona no pueda salir de la situación que está no es porque sea un fracasado, sino porque se ha acostumbrado a estar en una vida de mediocridad y conformismo. Y para eso lo dirige a esta aldea. Cuando llegan allí a esta aldea, se alojan con esta familia excesivamente pobre, en una casa que estaba más o menos para derrumbarse, en la que en 8 metros cuadrados vivían 10 miembros de la familia, y en la que todo dejaba ver que la pobreza no era solo material, sino de espíritu también. Cuando están allí con ellos, se dan cuenta de que la familia les empieza a contar que, bueno, aunque las cosas están mal, ellos no están tan mal. Porque entre todos sus vecinos, ellos al menos tienen una posesión muy poco común. ¿Os imagináis lo que es? Una vaca. La vaca estaba esquelética porque no había mucho para darle de comer, pero les daba un poquito de leche. Y eso les hacía sentirse bien porque decían, oye, no estamos tan mal, nuestros vecinos están peor. En medio de esas circunstancias, el joven aprendiz no sabía qué lección era la que le iban a enseñar, pero el maestro samurái lo que hace es que de madrugada, cuando toda la familia está durmiendo, sale y le dice, ven conmigo que es hora de que aprendas la lección. Lo saca, va allí afuera donde estaba la vaca y sin mediar palabra el maestro samurái saca una daga y degolla a la vaca. El aprendiz decía, pero mi maestro se ha vuelto loco. ¿Qué es lo que me quiere enseñar cuando esta gente extremadamente pobre, lo único que tiene es una vaca y a la vaca la han matado? Pues se quedó sin respuesta, porque el maestro no le dio respuesta. Pasó un año y entonces ese maestro le dijo, ven conmigo que vamos a volver a ir a ese pueblo, donde encontramos a aquella familia y esa casucha. Y él decía, pues si no lo vamos a encontrar, si se habrán muerto de hambre. Era el único medio de vida, de subsistencia que tenían. Cuando llegan allí, se encuentran con una gran casa, todo muy bonito, todo con sus jardines, una casa con bastante opulencia. Llaman a la puerta y el aprendiz lo que decía es, bueno, pues aquí ha pasado algo, han comprado estos terrenos, han hecho una gran casa, otra familia. Pero se encuentra con la sorpresa de que la puerta la abre el mismo señor que les había atendido y les había dado hospitalidad un año antes. Entonces le pregunta, ¿pero qué ha pasado en este año? Y él les empieza a contar. Pues no sabemos cómo ocurrió, pero justo por la época en que vosotros vinisteis, unos desalmados vinieron por la noche y mataron a nuestra vaca. Ellos ingenuos no sabían que había sido el maestro samurái. Dice, al principio pensamos que nos íbamos a morir de hambre, pero luego pensamos que si no hacíamos nada diferente, nos moriríamos de hambre. Pero si empezábamos a ingeniar algo diferente, quizá podíamos salir de aquella situación. Entonces, con el terrenito que tenían, empezaron a plantar, su excedente de lo que plantaban no solo lo utilizaban ellos, sino que lo empezaron a vender a los vecinos, después al resto de la comarca, y poco a poco fueron creciendo, teniendo más dinero,
y volviendo a la situación que originariamente hacía muchos años habían tenido. Si veis con esta historia, lo único que nos está haciendo ver es que la vaca, esa posesión tan maravillosa que tenía y que les hacía sentirse bien porque estaban mejor que los vecinos que estaban peor, al final era su lastre que los estaba atando a una vida de mediocridad y conformismo. Porque tenían algo que les hacía sentir, pues no estamos tan mal. Ahora bien, si volvemos a hacer la misma pregunta, ¿qué es lo contrario de éxito? ¿Seguimos diciendo que es el fracaso? ¿O más bien pensamos que es el conformismo y el conformarte con lo que tienes? Fijaos qué frase más buena de John F. Kennedy. El conformismo es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. Es una frase muy profunda. Pero es que cuando te conformas, si estoy bien así como estoy, ¿para qué voy a aprender más? No necesito aprender más. ¿Para qué voy a aprender un idioma? Si total, tampoco me muevo yo de España. ¿Para qué voy a tener una red de contactos más grande? Si con lo que tengo me basta. ¿Para qué? Eso es tener un pensamiento muy pequeño que no te permite avanzar. Es como si estuvieras tú encarcelándote a ti mismo. Pero, ¿cómo podemos definir qué son las vacas? Pues es muy sencillo. Una vaca, o las vacas, es cualquier idea que nos haga eludir nuestra responsabilidad. ¿Responsabilidad con qué? Nuestra responsabilidad en la vida, con lo que sea. La responsabilidad en tu pareja, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo, con tus amigos, con tu entorno social. Cualquier idea que te hace asumir el papel de víctima, lo estás convirtiendo en una vaca, que te está atando a una vida de conformismo. Pues es lo que hay, no pasa nada, otros están peor que yo. ¿Sabéis que hay dos categorías principales de vacas? La primera es la que veis en pantalla, son las excusas. Fijaos esta viñeta, uno le dice al otro, dice, ¿y por qué no has hecho nunca nada productivo en tu vida? Y el otro le dice, es que he estado demasiado liado buscando excusas. Parece una broma, pero ¿no veis a muchas personas a vuestro alrededor que continuamente están dando excusas para todo? ¿Absolutamente para todo? O en esta categoría de excusas también se mete todo lo que tiene que ver con las mentiras piadosas. Que las mentiras, mentiras son. Sean piadosas o no sean piadosas. ¿Qué quieres decir con mentira piadosa? ¿Que no quieres hacerle daño al otro? ¿O que no te quieres hacer daño a ti mismo? Sigue siendo una mentira. Te estás tratando de convencer de una realidad que a lo mejor no existe. Simplemente te estás excusándote porque es mucho más fácil no asumir así una responsabilidad. ¿Os sabéis qué curioso que en esta categoría de vacas se meten también muchos refranes populares? Refranes. Yo cuando leí esto en el libro dije, qué curiosos refranes. ¿Sabéis qué es lo que ocurre con los refranes? Que a fuerza de repetirlos generación tras generación, vamos asumiendo que deben de estar basados en alguna verdad universal. Y tú los sigues repitiendo. Pero eso no tiene por qué ser así. Por ejemplo, podemos poner muchos ejemplos de refranes populares. Por ejemplo, algunos de estos refranes. ¿Cuántas veces habéis escuchado lo importante no es ganar, sino participar? Eso se suele escuchar mucho, o quizá lo hemos dicho nosotros muchas veces. ¿Sabéis lo que ocurre con esa frase, con ese refrán? Que te está haciendo eludir igualmente tu responsabilidad. Imaginaos por una cosa, está muy bien esto de lo importante no es ganar sino participar cuando estás jugando al parchís, por ejemplo, ¿no? No pasa nada, pierdes al parchís, no pasa nada. Pero ¿y si os hago la pregunta, imagínate en el juego de tu vida, ¿crees que no es importante ganar? ¿Da igual que pierdas? ¿Da igual que pierdas la relación con tu pareja? ¿Da igual que pierdas tu negocio? ¿Da igual que pierdas tu casa? Porque yo creo que no da igual. Imaginaos ese refrán, ¿de quién saldría? ¿De un perdedor o de un ganador? De un perdedor, está claro.
Pero sin saber por qué nos hemos ido acostumbrando a ir diciendo eso. Y desde que tenemos niños pequeños, cuando vienen y nos dicen en el colegio, a lo mejor he perdido y no he ganado la medalla, no sé qué, y le decimos, no pasa nada, si lo importante no es ganar, sino participar. Porque no quieres que el niño se estrese con eso. Sí, pero después vamos a ir un poquito a cómo estamos modelando la mente de un niño pequeño desde que va creciendo, porque es lo mismo que nos ha pasado a nosotros cuando hemos ido creciendo. Hay muchísimos refranes que están imbuidos de ese espíritu. Muchos. Por eso, las excusas lo único que están haciendo es asumir un papel de víctima. Y cuando eres víctima no eres responsable. Y si no eres responsable no cambiarás nada, ni en tu presente ni en tu futuro. Esta es la primera categoría de vacas. ¿Sabéis cuál es la segunda? Muy interesante. Actitudes limitantes. ¿A qué nos referimos con actitudes limitantes? Pues precisamente a cómo hemos sido educados, no me refiero solo por los padres o por los abuelos, en el colegio, la sociedad, el país donde hemos nacido. Todo eso ha ido moldeando también nuestras creencias y nuestras limitaciones. Viene aquí un ejemplo. ¿Veis ahí un elefante atado a una silla? ¿Sabéis que eso es perfectamente posible? ¿Que un elefante esté atado a una silla y no se vaya? Y tú lo ves desde fuera y dices, pero qué ridículo, con las toneladas de peso que tiene un elefante y la fuerza que tiene, ¿cómo no sale corriendo si una silla no le puede parar? ¿Sabéis por qué le para la silla? Por esto que se ve aquí. Porque desde que son muy chiquititos, cuando son muy pequeñitos, lo que hacen en los circos, ¿sabéis lo que es? Si habéis visto alguno pequeño en los circos, se ve una estaca muy grande con un elefante muy pequeño y con la cadena. Entonces el elefantito, que es chiquitito aún, intenta irse porque no le gusta estar allí amarrado. Y empieza a tirar. Pero por mucho que tire, ve que esa cadena no hay quien la rompa porque tiene una estaca muy fuerte. Y el elefante se va acostumbrando en su pensamiento a que por más que tire, no se va a poder mover de ahí, no se va a poder escapar. El elefante va creciendo, ¿y qué pasa? Que según va creciendo el elefante, la estaca cada vez es más pequeña. Pero el elefante cuando se hace adulto, aunque le pongan una silla, ya no se va a ir, porque se ha acostumbrado su pensamiento a que por mucho que intente irse, está encadenado. ¿Habéis visto que muchas veces nuestro pensamiento puede ser como el del elefante, que hemos crecido acostumbrados a escuchar? No se puede tener todo en la vida. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? ¿A qué os suenan esas frases? ¿Las habéis escuchado de pequeños? Pues eso, quieras o no, ha ido modelando tu pensamiento.